Muy buenas noches a todos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a estar viendo fisiología de la circulación. Sí, es bastante extenso realmente en el libro de Guyton, son casi 10 capítulos, o creo que son 11 en realidad. Pero bueno, vamos a buscar compactar eso para ser lo más práctico posible, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo ahora mismo entonces visión general de la circulación, que es el primer capítulo en el libro de Guyton. ¿Sí? Bueno, con relación a las funciones de la circulación, consisten prácticamente en las funciones de la sangre que conocemos ya por otras materias como histología, por bioquímica, y bueno, donde la sangre entonces cumple función en el transporte de nutrientes, ¿sí? Transporte de productos de desecho, conducir hormonas a distintas partes del cuerpo. Y bueno, y mantener el entorno entonces apropiado para todos los tejidos. Concluyendo, entonces la sangre mantiene nuestro cuerpo en equilibrio, ¿sí? La homeostasis. Entonces, esas funciones que atribuimos nosotros al tejido sanguíneo, a la sangre, bueno, son funciones también entonces de la circulación, ¿ok? Bueno, en el cuerpo humano hay dos grandes circuitos, ¿sí? Hay dos circulaciones. Tenemos la gran circulación o la circulación sistémica y la pequeña circulación o circulación pulmonar. ¿Dónde inicia la gran circulación? La gran circulación inicia aquí en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo inicia la gran circulación, ¿ok? Ahora, después la sangre es eyectada hacia la aorta, ¿sí? Aorta, que ya es arteria de la circulación sistémica, y después va por las arterias grandes, arterias medianas, arterias pequeñas, va pasando por las arteriolas, las metaarteriolas y después por los capilares, ¿ok? Después regresa ya por el lado venoso y termina la gran circulación aquí en la aurícula derecha. Entonces, la gran circulación inicia en el ventrículo del lado izquierdo y termina en la aurícula del lado derecho. ¿Sí? Bueno, por otra parte, la pequeña circulación o circulación pulmonar, ella inicia ¿dónde? Inicia en el ventrículo derecho. Inicia en el ventrículo derecho, donde la sangre es eyectada hacia la arteria pulmonar, hacia el tronco pulmonar, después arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y va pasando la sangre después por los capilares pulmonares y va regresando por las venas pulmonares, que en realidad son cuatro. Esto es una imagen esquemática nada más, pero son cuatro venas pulmonares las que hacen o las que contribuyen al regreso de la sangre otra vez hacia el corazón, ¿sí? ¿Y dónde termina? Y termina en la aurícula izquierda, ¿ok? Esa es la pequeña circulación o circulación pulmonar. ¿Sí? Comienza en el ventrículo derecho, termina en la aurícula izquierda. Termina en la aurícula izquierda. ¿Vale? Bueno, en fin. Protagonistas aquí son, claro, ahora mismo los vasos sanguíneos. Y fíjense, hay toda una clasificación, ¿ok? No es solamente arteria y vena y ya está, sino que hay toda una clasificación de las arterias. Hay arterias grandes, medianas, pequeñas, hay arteriolas. Bueno, después están los capilares, después están las venas con toda su clasificación también. Bueno, eh, con relación a la diferencia entre arteria y vena, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Bueno, uno pensaría que sería la composición, ¿verdad? Eh, Diciendo la sangre, perdón, la arteria es aquella que transporta sangre rica en oxígeno y la vena sangre rica en CO2, ¿ok? Pero bueno, eso es claro aplicable siempre y cuando hablemos de la circulación general o circulación sistémica. Sí, porque acá las arterias están transportando sangre rica en oxígeno y las venas sangre rica en CO2. O sea, eso sería aplicable en la circulación general. Pero en realidad, ¿qué sería la definición de la arteria? La arteria es aquel vaso sanguíneo, ¿sí?
que transporta la sangre desde el corazón hacia los tejidos. ¿Ok? Tanto en la circulación sistémica como en la circulación pulmonar. Entonces, arteria es aquella que lleva la sangre desde el corazón hacia los órganos, hacia los tejidos, independientemente del tipo de sangre que esté llevando. Porque en la circulación sistémica estaría llevando sangre rica en oxígeno, pero en la circulación pulmonar estaría llevando sangre rica en CO2, en dióxido de carbono. ¿Ok? Por otra parte, ¿qué serían las venas? Las venas son aquellas que transportan la sangre, pero con dirección hacia el corazón. Siempre llegar al corazón. Es el objetivo de la vena, que lo que está transportando llegue al corazón. Ya sea una sangre rica en CO2, en dióxido de carbono, como en la circulación sistémica, o ya sea una sangre rica en oxígeno, como en la circulación pulmonar. ¿Ok? Bueno, entonces, no es el contenido lo que define realmente a un vaso sanguíneo, sino que es la dirección en la que transporta la sangre. Entonces, un vaso sanguíneo que transporte la sangre desde el corazón hacia los órganos y los tejidos, eso es una arteria. ¿Ok? Y aquel que transporta en sentido contrario, desde el órgano, los tejidos, con dirección al corazón, eso es una vena. ¿Ok? Bueno, con relación a la estructura general de los vasos sanguíneos, bueno, sabemos desde la histología que un vaso sanguíneo tiene tres capas histológicas, que son las siguientes. La túnica, la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. ¿Ok? Yéndonos desde la luz del vaso sanguíneo para afuera. ¿Ok? Bueno, entonces túnica íntima o también llamado capa, capa íntima, túnica íntima o túnica interna, como quieran llamarlo. Capa media, capa muscular y túnica adventicia, ¿ok? O capa adventicia. Bueno, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la, que vamos a encontrar en la capa íntima de un vaso sanguíneo? Vamos a suponer que sea una arteria, ¿vale? Vamos a agarrar una arteria porque la arteria es la más completa. Entonces, en la túnica íntima vamos a encontrar nosotros un tejido epitelial que reviste el vaso sanguíneo, que es el endotelio, un tejido epitelial plano simple, como podemos ver en este esquema. Entonces, un tejido epitelial plano simple. Déjenme que voy a cambiar de color el pincel. Aquí. Ahora sí. Entonces, un tejido epitelial plano simple. Luego está su membrana de base o su lámina basal. ¿Ok? Su lámina basal. Luego vamos a encontrar un tejido conectivo debajo, un tejido conectivo laxo, un tejido conectivo subendotelial. Y bueno, y después podemos encontrar ya una lámina, una lámina, entonces elástica interna, hablando de una arteria, una lámina elástica interna, que bueno, delimita a la túnica íntima. Hasta ahí es túnica íntima, ¿ok? Entonces, en la túnica íntima vamos a encontrar, repito, el endotelio, el endotelio, vamos a encontrar la lámina basal del endotelio, vamos a encontrar el tejido conectivo laxo subendotelial y luego una lámina limitante interna, ¿sí? En la capa media ya vamos a encontrar, en la túnica media, el músculo liso, el músculo liso. Es capa que en las arterias está mucho más desarrollada que en las venas. Sí, las arterias tienen más desarrollada la capa muscular. Eso le brinda a las arterias mayor resistencia, le da más, le da una pared más engrosada y más resistencia entonces a la arteria. Por otra parte, la vena, las venas, tienen la pared más delgada, ¿ok? Y por eso la luz también más amplia, ¿ok? Es más fácil de colapsar una vena que colapsar una arteria, ¿ok? Justamente ¿por qué? Porque la arteria tiene más resistencia, las venas tienen menos resistencia, tienen menos capa muscular lisa. Bien, ¿qué más? Después vamos a encontrar una lámina elástica externa,
que pone, bueno, que limita a la túnica media, dice hasta acá, túnica media. Y por fuera de eso, le tenemos la última capa, que es la capa adventicia. ¿Qué hay en la capa adventicia? En la capa adventicia vamos a encontrar tejido conectivo laxo. ¿Ok? Adventicia es tejido conectivo laxo. ¿Ok? Y bueno, en esta capa adventicia, si hablamos de un vaso sanguíneo grande, por ejemplo, la aorta, ¿ok? U otro, entonces podemos encontrar en la adventicia vasos sanguíneos pequeños que transcurren por allí para irrigar parte de la pared de ese vaso que es grande. Entonces a esos vasos sanguíneos los vamos a llamar vaso vasorum. ¿Ok? Vasa vasorum son vasos que irrigan vasos sanguíneos. Son unos vasos, entonces, pequeños que van por la capa adventicia, ¿está? Para nutrir entonces 2/3 de la capa muscular. Porque el tercio interno es irrigado por la sangre que transcurre en la propia arteria. Pero después, el resto viene del vasa vasorum. ¿Ok? Bueno, haciendo un repaso de la parte histológica nada más todavía. Por otra parte, vamos a encontrar también nervios en la capa adventicia. Y es importante resaltar que los nervios que encontremos en la pared de los vasos sanguíneos corresponden al sistema nervioso autónomo. Siempre van a ser del sistema nervioso autónomo. Nadie tiene control acá sobre sus arterias, sobre sus venas. Entonces tiene que ser del sistema nervioso autónomo. Pero el sistema nervioso autónomo hay simpático y parasimpático. ¿Cuál de los dos? Simpático, ¿ok? Sistema nervioso autónomo simpático. Bueno, ellos son los que tienen esa distribución vascular. No se olviden, simpático. ¿Está? Parasimpático no tiene distribución vascular. ¿Sí? El sistema nervioso simpático, el sistema nervioso simpático favorece a la vasoconstricción. ¿Ok? Favorece a la vasoconstricción, favorece al aumento de la resistencia vascular. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver eso. Bueno, acá vemos toda la clasificación entonces que hay de las arterias. Esto es una tabla que ya veían en histología, que es del libro de Ross. Bueno, fíjense, entonces hay arterias grandes, medianas, pequeñas, arteriolas y bueno, capilares, dice en esta tabla también. Bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Arterias grandes, también llamado de arterias elásticas, son aquellas que tienen diámetro mayor a 10 milímetros. Y bueno, y le caracteriza bastante, claro, la capa media, donde hay mucho músculo allí, bastante capa de músculo liso, pero también van a encontrar fibras elásticas, abundante cantidad de fibras elásticas. Justamente de ahí viene el nombre de arterias grandes o arterias elásticas. ¿Cuáles son ejemplos de arterias grandes? La aorta, el tronco pulmonar, las arterias ilíacas, las femorales. Bueno, esas son arterias grandes. Las arterias que salen del arco aórtico, ¿sí? Entonces la subclavia, ¿sí? Entonces la carótida, esas son arterias grandes, son arterias elásticas. Por otra parte, tenemos las arterias medianas o arterias musculares, que tienen, claro, un diámetro menor y donde lo característico aquí es la túnica media. Una túnica o una capa donde hay bastante músculo liso, igual que el anterior, solamente que aquí ya va a ser escasa cantidad de fibra elástica, o sea, casi muy poca o casi nada de fibras elásticas. Entonces, quedan prácticamente como una capa muscular, por eso es arteria mediana o arteria muscular, ¿ok? Y la mayoría de nuestras arterias que estudiamos en anatomía son de este tipo, ¿ok? Arterias medianas. La braquial, la radial, ¿ok? La tibial, todas esas son arterias medianas. Casi todas las arterias que citamos en anatomía, en su mayoría, son arterias medianas. Por otra parte, tenemos las arterias que son pequeñas. Las arterias que son pequeñas, bueno, la capa media, la capa muscular, se puede contar la capa de músculo liso que tienen. Entonces van una cantidad de entre 8 a 10 capas de músculo liso. Entonces, esa es una arteria pequeña. Cuando la capa de músculo es menor que esto, sí, imagínense, entonces una capa muscular donde hay solamente 1 o 2 capas de músculo liso, eso va a ser entonces ya una arteriola, ¿sí? Arteriola.
Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre arteria pequeña y arteriola? Es el número de capas. Entonces, en la arteria pequeña puede haber hasta 8 o 10 capas de músculo liso, ¿sí? Es contable. Y la arteriola entre 1 o 2 capas de músculo liso nada más. ¿Ok? Bueno, es importante ahora mencionar lo siguiente, los capilares. En la histología siempre citamos los capilares dentro del grupo de las arterias, pero no es así desde el punto de vista fisiológico. ¿Ok? Y bueno, de hecho, Guyton no lo considera a los capilares como una arteria, sino que lo considera como otra clasificación del tramo vascular. Entonces hay arterias por un lado, capilares por otro lado, venas por otro lado. ¿Por qué? Porque capilares no encajan dentro de arterias. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le caracteriza a una arteria? Le caracteriza la capa media, la capa de músculo. Y fíjense que un capilar no tiene túnica media ni túnica adventicia. Un capilar solamente tiene túnica íntima. Ahí solamente tiene el endotelio. Ese tejido epitelial plano simple y su membrana de base. Y acabó. ¿Ok? Eso es un capilar. Entonces, por eso no encaja en la clasificación de las arterias, especialmente desde el punto de vista fisiológico, porque su función es totalmente otra incluso. ¿Ok? Y bueno, Guyton lo considera los capilares por separado, entonces, al de las arterias. ¿Sí? Ahora, es interesante también mencionar lo siguiente, la microcirculación. ¿A partir de dónde comienza la microcirculación? Porque la microcirculación es lo más importante al final de todo. Está en el sistema vascular. El sistema vascular, lo más importante es la microcirculación. Y la microcirculación entonces comienza a partir de las arteriolas. Acá. A partir de arteriolas para abajo, entonces es microcirculación. ¿Sí? Entonces, arteriola, capilares forman parte de la microcirculación. Y digo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque allí es donde ocurre justamente el proceso de intercambio de nutrientes, intercambio de gases, ¿ok? Y demás cuestiones. Entonces, por eso es importante resaltar eso. De hecho, hay todo un capítulo destinado a la microcirculación. Claro, por la importancia que tiene, que lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, entonces, una arteria y una vena tienen prácticamente las mismas capas que citamos. Claro, va a haber diferencia en la composición de cada capa otra vez, porque, por ejemplo, la túnica media es mucho más delgada frente a una arteria. ¿Ok? Bueno, eh, por otra parte, quiero mencionar con relación a los capilares. Los capilares, bueno, los capilares son bastante pequeños en diámetro. A ver, volviendo un ratito para atrás en la tabla, para resaltar nomás, ¿cuánto es el diámetro de un capilar? 4 a 10 micrómetros, algo muy pequeño, ¿sí? 4 a 10 micrómetros, ¿sí? Bueno, ya vamos a utilizar ese número más adelante. Por ahora, quiero mencionar lo siguiente, que hay tres tipos de capilares. Hay un capilar a la cual llamamos continuo, otro que es fenestrado y otro que es discontinuo. Bien, comenzando con el continuo. El continuo es el capilar típico, es el capilar más común, ¿sí? Ese capilar que vamos a encontrar en los músculos esqueléticos, que vamos a encontrar en el pulmón, que vamos a encontrar en el encéfalo, ¿ok? Y bueno, es aquel capilar donde vamos a tener un endotelio completo y una membrana basal completa. Bien completita realmente, entonces, este capilar, ¿ok? Por otra parte, tenemos el capilar de tipo fenestrado. Bueno, este es un capilar que el endotelio presentan fenestraciones, serían como unas perforaciones en el endotelio, ¿ok? Y la membrana de base está completa, membrana basal completa. Entonces, esas fenestraciones que presenta este capilar fenestrado hace que este tipo de capilar sea más permeable que el anterior. El fenestrado es más permeable que el continuo. ¿Y dónde vamos a encontrar esto? Y bueno, hay lugares donde es necesario un capilar de este tipo, donde se necesita más permeabilidad, como lugares donde se van a realizar absorción. Por ejemplo, en el intestino, en el tubo digestivo, en la vesícula biliar, porque la vesícula biliar absorbe la bilis, va concentrando la bilis de esa forma.
Por otra parte, en órganos que hacen filtración, como el riñón, el capilar glomerular, el glomérulo en riñón, donde ocurre la filtración, se requiere este tipo de capilar. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué? Porque se tiene que filtrar los componentes de la sangre, el plasma, para ser más específico. ¿Ok? Entonces, tiene que ser un poco más permeable que el continuo, pero no tanto, no tanto, porque hay cosas que no se deben escapar de la sangre. Por ejemplo, no se deben filtrar las proteínas. Entonces, las proteínas son mucho más grandes que esas fenestraciones, son mucho más grandes que esas fenestraciones, que esos buracos que están ahí en el endotelio, lo cual dificulta pasar por ahí, no pueden pasar por ahí, por eso. Y además de eso, las proteínas tienen carga negativa. Toda proteína tiene carga negativa. Y la membrana basal, que ya hace rato le mencioné, la membrana basal ejerce carga negativa. ¿Ok? Entonces eso genera una repulsión. Entonces, eh, se necesita un capilar más permeable en el riñón, sí, pero no tanto. ¿Ok? Por eso un fenestrado en el capilar glomerular. ¿Está bien? Bueno, por otra parte, por otra parte, tenemos el capilar donde el endotelio también tiene esas fenestraciones en el endotelio, esos buracos ahí, pero también vamos a ver que la membrana basal, la lámina basal, también presentan imperfecciones, presentan también fenestraciones, o sea, hay fenestraciones en el endotelio y en la lámina basal. Esto hace que este capilar discontinuo o sinusoidal sea entonces más permeable todavía que el fenestrado y mucho más que el continuo, ¿sí? Este es el tipo de capilar más permeable que hay. ¿Y dónde vamos a necesitar esto? Y bueno, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el hígado, en el bazo, en la médula ósea. Claro, así vamos a tener sinusoides hepáticos, sinusoides plénicos, ¿ok? Bueno, cosas que citaron en histología, ¿verdad? Bueno, ¿por qué en el hígado esta clase de capilar? Porque el hígado es quien fabrica las proteínas del plasma. Ella fabrica la albúmina y tiene que meter en circulación. Necesita el hígado tener capilares que sean muy permeables, porque fabrica la albúmina y ahora hay que meterla en circulación. Entonces, por eso hay sinusoides hepáticos. Por otra parte, la médula ósea no va a meter solamente una proteína, la médula ósea va a meter células en la circulación, ¿sí? Porque ahí es donde se fabrican los glóbulos rojos, blancos, están las plaquetas también, pero bueno, todo eso que fabrica la médula ósea tiene que meter en la circulación, necesita tener capilares sinusoidales, discontinuos. Por otra parte, el bazo. El bazo es el órgano que, bueno, pone a prueba los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos salen de la circulación, porque hay capilares que son así. O sea, de hecho hay una circulación abierta ahí por una parte, donde salen las células de la sangre, los glóbulos rojos, pero después tienen que ingresar otra vez a la circulación a través de los capilares esplénicos, capilares sinusoidales esplénicos. ¿Ok? Y es una forma de ponerle a los glóbulos rojos a prueba, porque los glóbulos rojos que son flexibles todavía, consiguen pasar fácilmente por estos capilares y volver a la circulación. Pero los glóbulos rojos que ya no son capaces de volver a la circulación porque ya no son tan flexibles, porque ya pasaron más de 120 días que fueron formadas, ya cumplieron su ciclo de vida, ¿ok? Ya cumplieron la vida media, 120 días, entonces ya no son tan flexibles y comienzan a estorar, ¿ok? Por eso es que al bazo se lo conoce como el cementerio de los glóbulos rojos, ¿ok? Porque ahí es donde mueren los glóbulos rojos principalmente. ¿Sí? Porque es una forma de poner la prueba. Los que están aptos, los que son jóvenes y son flexibles, pueden salir de la circulación y volver a entrar por estos capilares. Pero los que ya tienen más de 120 días ya no tienen esa misma flexibilidad. ¿Ok? Bueno, ahí está. Además, el bazo, justamente por eso, de la sangre que va saliendo de la circulación, va formando la pulpa roja, que recordarán por histología 2, la pulpa roja, pulpa vermelha. Entonces, ¿qué hay en la pulpa roja? Ahí hay sangre, hay glóbulos rojos. Por eso es que el bazo también actúa como depósito de glóbulos rojos, ¿sí? Depósito de glóbulos rojos. Y también al mismo tiempo cementerio de glóbulos rojos. Bueno, entonces estos son los tres tipos de capilares que van a ser después necesarios para cuando hablemos de microcirculación. Con relación a las venas, fíjense que también hay toda una clasificación.
Después de los capilares sanguíneos, ¿qué viene? Y viene ya la vénula postcapilar. Es muy parecido al capilar, pero tiene mayor diámetro, entre 10 a 50 micrómetros. Después viene la vénula muscular, la vena pequeña, la vena mediana y la vena grande. Todas estas venas ya tienen todas las capas histológicas típicas entonces de un vaso sanguíneo. ¿Ok? Bueno, con relación a las venas en su morfología general, hay que mencionar que ellas pueden tener válvulas. Las venas pueden tener válvulas. ¿Ok? Válvulas. Hacia, claro, hacia la túnica íntima. Entonces, pero ojo, no todas las venas tendrán esas válvulas. ¿Sí? ¿Quiénes son las que tienen válvulas? Las venas que de manera más importante se están enfrentando al efecto de la gravedad. ¿Ok? Entonces, aquellos que están peleando contra la fuerza de la gravedad son los que van a presentar válvulas, como las venas del miembro inferior. ¿Sí? No así las venas del tórax, las venas del abdomen, de la columna vertebral, del encéfalo, del cuello. ¿Ok? Bueno, ninguna de las otras venas tiene válvulas, solo las que son del miembro inferior, las que se están enfrentando al efecto de la gravedad. ¿Ok? Pregunta interesante que se suele hacer entonces sobre las venas. ¿Todas las venas tienen válvulas? No, no todas las venas. Son las venas del miembro inferior las que tienen. ¿Sí? Porque las del tórax, abdomen y demás no lo tienen. Ahora, fíjense que las valvas de la válvula venosa tienen que estar enfrentadas cara a cara. Ahí está, cara a cara. ¿Para qué? Para impedir los reflujos. ¿Ok? Para impedir entonces un reflujo. Ahora, para esto hay que mencionar lo siguiente, que para favorecer el avance de la sangre hacia el corazón, ¿ok? Entonces, fíjense, al músculo del miembro inferior, a la cual llamamos de gastronemio, o los gemelos, músculo de la pantorrilla, bueno, lo consideramos como el segundo corazón. Ya habrán escuchado eso, ¿verdad? Músculo de la pantorrilla, músculo gastronemio, son considerados como el segundo corazón. ¿Por qué? Porque estos músculos, al contraerse con el simplemente hecho de caminar, por ejemplo, ellas comprimen a las venas, favoreciendo al retorno venoso. ¿Ok? Que la sangre, bueno, claro, cumpla con su objetivo. La sangre venosa vaya hacia el corazón. ¿Se recuerdan? Objetivo de las venas es siempre mandar la sangre al corazón como sea. Bueno, entonces, ahí está, el músculo gastronemio. Pero vamos a suponer lo siguiente, que uno, la persona es sedentaria. Una persona sedentaria. Dos, que sea una persona que tenga inmovilizados los miembros inferiores, paciente que está paralítico, paciente que está encamado o paciente que tiene, que genera una mayor resistencia o genera un colapso de las venas y hace que, bueno, la sangre tenga dificultad para subir por las venas, como una obesidad, una gestación, un tumor abdominal. Bueno, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que esa sangre no consiga avanzar con dirección al corazón y bueno, y vaya existiendo entonces una dilatación de las venas. ¿Ok? Repito, esto puede ser porque hay un sedentarismo, hay una inmovilización, parálisis, obesidad, gestación, tumor abdominal, ¿ok? Y bueno, entonces la sangre no consigue avanzar y hay una dilatación de las venas. Y claro, categóricamente, las valvas van a quedar muy separadas entre ellas y bueno, entonces va a haber una insuficiencia de las válvulas venosas. Y va a ocurrir lo siguiente, la aparición y formación entonces de varices, ¿ok? De varices. Y bueno, y como les dije, la sangre de la vena, objetivo, llegar al corazón como sea. Entonces, si por acá no están consiguiendo avanzar con dirección hacia el corazón, van a buscar alternativas y se van a formar nuevos tramos vasculares, ¿ok? Van a aparecer entonces algunas arañas vasculares, varices por allí, entonces, debido a lo que está ocurriendo acá, ¿ok? Bueno, entonces, esto no es solamente por una cuestión estética que uno tiene que consultar,
o manda a revisar. ¿Por qué? Porque tómelo así. La sangre que no circula es sangre que coagula. Entonces, la sangre que no está circulando, la sangre que está en éstasis circulatoria, es una sangre que favorece la formación de coágulos. Entonces, acá se puede formar un coágulo, ¿ok? Un coágulo, un trombo. Y ese trombo, bueno, entonces uno va a obstaculizar el, el, el retorno venoso, ¿ok? Y el paciente va a presentar, entonces, a consecuencia de ese coágulo, va a presentar entonces edemas en el miembro inferior, hinchazos, aumento de la temperatura, dolor, ¿ok? Y el dolor puede ser el hinchazo, el edema, el dolor puede ser unilateral, porque puede ser del lado en que se esté dando esta cuestión de la formación de trombos. Esto puede ser especialmente incluso en las venas profundas. ¿Cuáles son las venas profundas? Las venas profundas son la poplitea, la femoral, la ilíaca. Entonces, cuando ocurre eso, formación de coágulos, trombos en las venas profundas del miembro inferior, en la poplitea, en la femoral o en la ilíaca, bueno, conocemos como TVP, ¿ok? La enfermedad llamada TVP. TVP es trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. Y bueno, ¿y por qué uno tendría que consultar por esto? Bueno, la cuestión es que no solamente la cuestión de la estética, ¿ok? No solamente la cuestión del dolor, sino que eso puede ser muy peligroso. Ese coágulo que se forma ahí en las venas, esto se puede desprender y formar un émbolo. Émbolo es, émbolo, émbolo es cualquier masa, sólido, líquido, gaseoso, que sea ajeno a la composición de la sangre, ¿ok? Composición normal de la sangre, y que puede viajar por la sangre en la circulación y estancarse en algún lugar. Los émbolos pueden ser sólidos en su mayoría, como un coágulo, puede ser sólido por una grasa de una fractura de hueso largo, se fracturó el fémur, se escapó la médula ósea amarilla que había en la diáfisis y viajó en la circulación, es un émbolo graso. Puede ser una placa ateromatosa de una arteria que tenía acúmulo de colesterol, se desprendió, viajó, émbolo sólido, graso. Puede ser un émbolo, puede ser un émbolo gaseoso, como de burbujas de nitrógeno. Puede ser líquido, un líquido amniótico en un parto traumático. En fin, los émbolos son masas, ¿ok? Sólido, líquido, gaseoso, que no son componentes habituales de la sangre, de la circulación, y que aparecen ahora, viajan en ella y se pueden estancar en algún lugar. Entonces, ese coágulo que se formó acá, se puede desprender y convertirse en un émbolo, ¿ok? Entonces sería un tromboémbolo, un coágulo, un trombo que se convirtió en émbolo y que viaja. ¿Y dónde va a llegar? Y va a llegar en la aurícula derecha, va a llegar en la aurícula derecha, va a llegar en la aurícula derecha, aquí. Después va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a ser expulsado hacia la arteria pulmonar, ¿ok? Y se puede estancar en la arteria pulmonar, ¿ok? Se estanca en la arteria pulmonar. Claro, ¿dónde se va a estancar? Y depende del tamaño. Puede ser tamaño grande, mediano, pequeño. Si es un grande, puede ocasionar incluso una muerte súbita. Porque si es tan grande, es un masivo, ¿ok? Entonces puede estancarse justo donde se bifurca el tronco pulmonar. Arteria pulmonar derecha, izquierda. Si se estanca ahí en la bifurcación, muerte súbita, ¿ok? Pero bueno, puede ser, en su mayoría son de tamaños pequeños. Entonces, se estanca en niveles más estrechos. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama TEP, TEP, tromboembolismo pulmonar. ¿Y cuál es la principal causa del tromboembolismo pulmonar? Una TVP, una trombosis venosa profunda. Esa es la principal causa, ¿ok? Ahí está. Entonces, pacientes que tienen antecedentes ya de trombosis venosa profunda, bueno, son candidatos para
presentar un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Bueno, y es una urgencia médica, ¿ok? Porque puede poner en riesgo la vida del paciente. En fin. Bueno, entonces, señores, a usar el segundo corazón, a utilizar el gastronemio, ¿ok? Músculos de la pierna, favorecer el retorno venoso, ¿ok? Hacer circular la sangre, ¿sí? Que no esté en éxtasis, ¿ok? Porque sangre que no circula es sangre que coagula, ¿está bien? Bueno, en fin. Ahora, algo interesante a mencionar, viendo aquí en este gráfico, viendo en este gráfico, es la microcirculación, otra vez. Acá estamos viendo la microcirculación. ¿Quiénes forman parte de la microcirculación? La arteriola, los capilares y las vénulas. Ahí está. Eso es microcirculación. Ahí estamos viendo. Ahora, interesante es mencionar lo siguiente. A ver, que entre las arteriolas y los capilares, entre las arteriolas y los capilares, hay un vaso sanguíneo más, hay un vaso sanguíneo más que tenemos que mencionar, que son las metaarteriolas. Acá. Voy a dibujar en color negro, representando entonces a la metaarteriola. ¿Ok? Es una parte también del tramo vascular donde hay músculo liso y actúa como un esfínter precapilar. Lo que estoy dibujando es la metaarteriola. Metaarteriola sería como un esfínter precapilar. Déjenme, voy a poner otra imagen, entonces donde sea más representativa. Aguárdenme un ratito nada más. Solamente voy a buscar acá. Una imagen más representativa de lo que sería una metaarteriola. Acá. Pum. Ahí está. Entonces, por acá voy a marcar en color, lo voy a marcar acá en color azul, lo que sería la metaarteriola. ¿Okay? Esa es la metaarteriola, ¿ok? Un esfínter precapilar. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Algo muy interesante acá, que eh, debido a que hay un esfínter precapilar acá, ¿sí? El flujo de sangre en los capilares no es continuo, es intermitente. ¿Qué significa? Significa que a veces hay un alto flujo, a veces hay un bajo flujo. Todo va a depender de la necesidad del órgano. ¿Ok? Les cuento por qué. Porque si yo soy un músculo, imagínense que soy un músculo, y yo músculo estoy en reposo. ¿Ok? Estoy en reposo y tengo mucho oxígeno, porque estoy en reposo, no estoy usando, tengo mucho oxígeno. El oxígeno es un vasoconstrictor, y especialmente aquí, en el esfínter precapilar. ¿Okay? El oxígeno es un vasoconstrictor. También puede tener efecto a nivel de la arteriola, pero especialmente acá en el esfínter precapilar. Entonces, si un órgano está en reposo, si un órgano está en reposo y tiene mucho oxígeno, el oxígeno actúa como un vasoconstrictor y se reduce el flujo de sangre entonces en ese capilar. Es como que no hay flujo de sangre. ¿Ok? Pero si ese órgano comienza a trabajar, que yo músculo comienzo a trabajar, entonces, ¿qué pasa? Voy a comenzar a consumir el oxígeno, se reduce el vasoconstrictor y comienzo a producir CO2 y aumenta el nivel de CO2. Y el CO2 es un vasodilatador a nivel del esfínter precapilar. Entonces, cuando hay actividad física, el músculo esquelético comienza a trabajar, ¿qué sucede? Se reduce el consumo, o sea, se reduce el nivel de oxígeno en él, aumenta el CO2 y bueno, al bajar oxígeno se reduce vasoconstrictor, al aumentar CO2 aumenta vasodilatador. Entonces, eso va a favorecer a un aumento de flujo de sangre. ¿Ok? Uno pensaría lo contrario, déjeme decirle lo siguiente. Uno pensaría que en un músculo, cuando hace ejercicio, va a tener mayor nivel de oxígeno, ¿sí? Pero en realidad no.
En realidad es que un músculo cuando hace ejercicio, ¿ok? Va gastando ese oxígeno, se reduce el oxígeno y va aumentando el CO2. Entonces, eso explica el aumento de flujo de sangre en ese órgano o en ese músculo. Y bueno, y el órgano va quedando entonces más rojo, hiperémico, avermellado y un poco más grande. Está porque aumentó el flujo de sangre en él. ¿Okay? Aumento local de flujo de sangre. Entonces, así es como un órgano tiene control, escuchen bien, un órgano tiene control sobre su propio flujo. Y eso es lo más importante que hay. Y eso es lo más importante. ¿Y eso por qué funciona de esa forma? Porque, señores, todo, todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Hasta el agua, hasta el oxígeno en exceso es malo. ¿Ok? El oxígeno en exceso se puede convertir en veneno. ¿Cómo y por qué? Bueno, pasa que las células cuando usan el oxígeno, ellos metabolizan eso y se producen radicales libres de oxígeno. Y los radicales libres de oxígeno son tóxicos para las células. Pueden degradar fosfolípidos, pueden degradar proteínas, pueden degradar material genético. O sea, los radicales libres pueden degradar todo lo que constituye la célula. Pero tranquilos, tranquilos que nosotros tenemos nuestros propios antioxidantes. El hierro, el cobre, ¿sí? Enzimas, la superóxido dismutasa, ¿ok? Vitaminas, vitamina A, vitamina E, son antioxidantes. Bueno, entonces, pero si hay un exceso de oxígeno, si hay un exceso de oxígeno, esos mecanismos que tenemos nosotros para eliminar los radicales libres van a estar sobrepasados, ¿ok? Van a estar superados. Y al final de todo, el tejido se va a dañar por exceso de oxígeno, ¿ok? Por exceso de oxígeno y exceso de radicales libres en realidad, ¿ok? Bueno, por eso es que cada órgano tiene control sobre su propio flujo, ¿ok? El órgano que está en reposo y tiene mucho oxígeno hace vasoconstricción, ¿ok? Y el órgano que comienza a trabajar y tiene poco oxígeno y más CO2 hace eh, hace la vasodilatación en el esfínter precapilar y aumenta su flujo. ¿Ok? Bueno, por otra parte, fíjense en lo siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? ¿Cómo va a pasar del lado arterial al lado venoso si los esfínteres están todos cerrados? Bueno, tranquilos, que en realidad hay una anastomosis fisiológica arteriovenosa. ¿Qué significa eso? Que hay fisiológicamente conexión directa del lado de las arterias con el lado de las venas. ¿Ok? Esto que estamos viendo acá. Entonces, esto es una fístula, ¿ok? Una comunicación entre dos órganos huecos o dos estructuras huecas, una arteria con una vena en este caso. Y bueno, es un cortocircuito arteriovenoso fisiológico, fisiológico, ¿ok? Fisiológico, esto es normal, ¿ok? Entonces, no toda la sangre tiene que pasar por los capilares para llegar a las venas, ¿ok? Sino que la sangre puede ir directamente de la arteriola con dirección hacia la vena, ¿ok? Bueno, entonces eso es importante. Y también es importante mencionar que, fíjense que los capilares son muy pequeños. ¿Cuánto es el diámetro de un capilar? Habíamos dicho. ¿Cuánto es el diámetro? El diámetro, habíamos dicho, sí, vamos a explicar más adelante eso, Melo, sin problema. Vamos a explicar. Bueno, entonces, el diámetro de un capilar dijimos que es 4 a 10. 4 a 10 micrómetros, ¿ok? Algo muy, muy, muy pequeño. Ahora, un glóbulo rojo, ¿cuánto tiene de diámetro? Un glóbulo rojo tiene 7,5 en promedio de diámetro. Conclusión, un capilar sanguíneo puede ser más pequeño que un glóbulo rojo. Bueno, por eso es que los glóbulos rojos, como parte de su maduración en la médula ósea, tienen que perder sus organelas y su núcleo. Por eso es que los glóbulos rojos viajan como células anucleadas, porque eso le da la capacidad de poder eh, achatarse, ¿ok? Poder deformarse
para pasar por los capilares que son muy estrechos. Por ejemplo, el capilar pulmonar, el diámetro va entre 4 a 5 nada más. Y un glóbulo rojo tiene casi el doble, 7,5. Entonces tiene que exprimir prácticamente ese glóbulo rojo para pasar por esos capilares. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, tiene que ser así para que la membrana del glóbulo rojo esté muy íntimo a la membrana capilar y cuando pase el oxígeno y atraviesa la pared vascular, ya está atravesando la pared del glóbulo rojo y llegar así a la hemoglobina. Y lo mismo para el CO2. Porque si el capilar fuese muy grande y el glóbulo rojo muy pequeño, el oxígeno al pasar la pared capilar ya estaría siendo arrastrado por el plasma y no llegaría al glóbulo rojo. ¿Ok? Y el CO2 lo mismo. Bueno, en fin. Bueno, pero es un glóbulo rojo. Las plaquetas, con las plaquetas no hay problema porque las plaquetas son más pequeñas que un glóbulo rojo. Pero ¿dónde hay problema? Problemas con los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos, ellos tienen entonces, por ejemplo, dibujando un neutrófilo, voy a dibujar un neutrófilo, acá, solamente de manera representativa, dibujando un neutrófilo. Entonces, un glóbulo blanco, un glóbulo blanco tiene un diámetro mayor que un glóbulo rojo. Un linfocito tiene entre 8 a 10, un neutrófilo tiene entre 10 a 12, un eosinófilo puede ir entre 12 a 15 y un monocito puede ser de 16 a 18. O sea, los glóbulos blancos son mucho más grandes que un capilar y además de eso, perdón, además de eso, ellos tienen núcleo. Ellos no tienen esa misma capacidad que el glóbulo rojo de deformarse y pasar por lugares estrechos. Entonces, ¿cómo pasa un glóbulo blanco de una que está en el lado arterial, en el lado de las arteriolas, hacia el lado venoso? ¿Cómo? Y a través de la anastomosis, ¿ok? A través de esa anastomosis que hay, ¿ok? Por acá va a pasar entonces los glóbulos blancos, ¿sí? Y no pasar por los capilares. Entonces, uno creería que cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hay una inflamación, que los glóbulos blancos van a salir de la circulación por los capilares. No. Los glóbulos blancos salen de la circulación a través de las vénulas. ¿Ok? A través de las vénulas. Entonces, los glóbulos blancos, cuando tienen que salir a la circulación para un evento inflamatorio, cuando se los necesita, salen a través de las vénulas y no de los capilares. Ellos no pasan por los capilares. Bueno, en fin. Bueno, entonces ahí está nuestro esquema de microcirculación que hemos, entonces, he mostrado otra imagen para representar a las metaarteriolas, ¿sí? Bueno, por otra parte, tenemos que hablar de los vasos linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos, eh, en anatomía se nos enseña que son ayudantes de las venas, ¿sí? Que los vasos linfáticos van a recoger, van a transportar todo lo que la vena no pudo recoger o no pudo transportar, ¿ok? Bueno, en parte es verdad, en parte es cierto, ¿sí? Ya le explico. Los vasos linfáticos, a diferencia de los vasos sanguíneos, ellos no son un circuito, no forman parte de un circuito fechado. ¿Qué sería circuito fechado? A ver, revisando otra vez la circulación, o sea, la, el sistema vascular. El sistema vascular es fechado porque la sangre va de la arteria, capilares, venas, corazón. Corazón, arteria, capilares, venas, un circuito fechado, ¿ok? Pero los vasos linfáticos no. Los vasos linfáticos, ellos comienzan con unos capilares. Comienzan con unos capilares, entonces abiertos, así como la que estamos viendo en el esquema, ¿ok? Decimos como un fondo ciego, hay como un buraco, comienzan ellos, y bueno, y luego se van juntando, ¿ok? Un capilar linfático, un capilar linfático es en diámetro 10 veces mayor que un capilar sanguíneo. Un capilar sanguíneo, dijimos, capilar sanguíneo 4 a 10 micrómetros. Lo que quiere decir que un capilar linfático puede tener entre 40
a 100 micrómetros de diámetro. O sea, un capilar linfático es mucho más grande. Además de eso, además de ser grande, se llama comparar la estructura del capilar linfático. Es muy parecido a un capilar discontinuo, sinusoidal. Es muy parecido al discontinuo, al sinusoidal. ¿Ok? Tiene un endotelio fenestrado, tiene una membrana basal, una lámina de base incompleta, fenestrada también, lo cual hace que el capilar linfático sea muy permeable. Bueno, entonces, a ver, vamos a lo siguiente. ¿Y qué es lo que la vena no pudo recoger? ¿Qué es lo que la vena no consiguió? Entonces, recapturar para transportar. A ver, y son proteínas en realidad, ¿sí? Porque na verdade, a gente já falou que las proteínas no se filtran, que las proteínas se mantienen en la circulación, pero sucede que hay algunas proteínas que son un poco más pequeñas que las medias, hay algunos buracos, espacios, hendiduras que son más grandes que la media, y algunas proteínas se terminan escapando. Entonces, se escapan algunas proteínas, ¿ok? Se escaparon algunas proteínas. Solamente que volver a meter esas proteínas por el sistema vascular va a ser muy difícil recapturar. Entonces, para eso es el sistema linfático. El sistema linfático, sus capilares son mucho más grandes, ¿ok? Y van a poder entonces reabsorber esas proteínas que se escaparon, ¿ok? Para devolverlo en la sangre después, a las venas, en las sangre venosas, ¿ok? Bueno, entonces esas proteínas, no se olviden, tienen carga negativa. Todas esas proteínas que van a ser capturadas tienen carga negativa. Detrás de él, categóricamente se van iones positivos, como el sodio. El sodio va a ir detrás de esas proteínas y detrás del sodio como un perro fiel. Sodio, sodio, porque sodio es positivo, ¿no? Solamente pongo ejemplo sodio. Pueden ser otros iones de carga positiva. Y detrás del sodio, ¿quién también se va? Siempre. Detrás del sodio se va agua. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? El vaso linfático va a estar transportando un líquido, o sea, agua, líquido, pero que no solamente tiene agua, también tiene iones y no solamente eso, de manera muy importante, también tiene proteínas. A todo ese conjunto que el vaso linfático va a transportar es lo que llamamos linfa. ¿Ok? Los vasos linfáticos no transportan sangre. ¿Qué es lo que transportan? Linfa. ¿Y qué es la linfa? Líquido. Líquido que contiene iones y sobre todo contiene proteínas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Eso que los vasos linfáticos van a reabsorber, van a ser entregados en las venas, ¿sí? En la circulación sanguínea otra vez. ¿Y dónde? Y vamos a ver acá. Fíjense en este esquema. Toda la linfa que viene de la cabeza y cuello del lado derecho, miembro superior derecho y hemitórax del lado derecho, va a ser drenado mediante la gran vena linfática, así se llama esta porción de vaso linfático, se llama gran vena linfática, que termina en el ángulo yúgulo subclavio, yugular, yugular, subclavia, de Pirogov, aquí, justo en el ángulo yúgulo subclavio de Pirogov, lado derecho. Ahí termina. Entonces, por eso es que decimos en anatomía que los vasos linfáticos son ayudantes de las venas, porque todo lo que ellos van a recoger van a entregar en las venas. ¿Ok? En el lado izquierdo, en el lado izquierdo, sí, así es. En el lado izquierdo, Jessica, ¿sí? En el lado izquierdo, toda toda la linfa que se recoge en la cabeza y cuello del lado izquierdo, miembro superior del lado izquierdo, todo el miembro inferior y el abdomen, ¿ok? Todo eso van a ir por el conducto torácico. Esta estructura de vaso linfático que vemos acá, el conducto torácico. ¿Y dónde va a desembocar este?
y va a desembocar también en el ángulo yúgulo subclavio, yugular y subclavia, pero del lado izquierdo. ¿Ok? Mediante el conducto torácico en el ángulo yúgulo subclavio de Pirogov del lado izquierdo. Bien, entonces, vamos acá. Los vasos linfáticos, sus capilares, los capilares linfáticos, para ser más específico, son mucho más grandes, como podemos ver acá, y muy permeables. Y pueden llevar incluso esas proteínas, pueden recoger. Pero ¿saben qué? No solamente eso. También ellas pueden, como son muy grandes, reabsorber algún microorganismo, alguna bacteria, ¿ok? Algún parásito, algún protozoario, ¿ok? Entonces, ellas pueden reabsorber microorganismos también, porque son muy grandes. Y ellas entregan todo su contenido en la sangre. Eso podría ser peligroso. Por eso es que los vasos linfáticos en su trayecto van a presentar ganglios, ganglios linfáticos, ¿sí? Los ganglios linfáticos son como unas aduanas, ¿sí? Entonces, que van a controlar y vigilar todo lo que se esté transportando por allí, ¿ok? Imagínense como una aduana allá del lado argentino para pasar a Puerto, ¿sí? A Puerto Iguazú. Imagínense que quieren ir a Argentina, Puerto Iguazú, ¿ok? Y cuando van a pasar, primero tienen que pasar por la aduana, ¿ok? ¿Y qué le dicen la aduana? A ver, bajen las ventanillas, por favor, bajen todas las ventanillas, abran el maletero, abran la puerta, documentos de cada uno, ¿me están siguiendo? Entonces, así actúan los ganglios linfáticos. Ellos tienen tejido linfoide, donde hay células de la defensa, que van a inspeccionar todo lo que se está transportando antes de entregar eso en la sangre. Porque si eso se entrega en la sangre, ¿qué puede pasar? Y ese germen va a estar circulando por todas partes, cerebro, pulmón, riñón, hígado, y bueno, se nos complica la historia, ¿verdad? Por eso son muy importantes los ganglios linfáticos. Y no solamente pueden ser gérmenes, ¿saben qué puede ser también? Pueden ser células tumorales, ¿ok? Pueden ser entonces células atípicas, ¿ok? Células del cáncer que son reabsorbidas. Y bueno, y entonces son atrapadas en los ganglios linfáticos también, ¿ok? En fin, hasta ahora prácticamente todo lo que ustedes conocen ya de histología y anatomía, ¿verdad? No hay casi nada nuevo. Bueno, ahora sí, una persona adulta, una persona adulta, imagínense sexo masculino, ¿cuánto tiene de sangre en promedio? En promedio tiene 5 litros de sangre. Perfecto, tiene 5 litros. La cuestión es, ¿y cómo está distribuido esos 5 litros? ¿Dónde encajan estos 5 litros? En el sistema vascular. Y bueno, 84% de los 5 litros va a estar en la circulación sistémica. En la circulación sistémica. Arteria sistémica, ok, capilares sistémicos, venas sistémicas. Mientras que 9% va a estar en la circulación pulmonar, pequeña circulación. Y 7% dentro de las cámaras cardíacas, aurícula y ventrículos. ¿Dónde hay más sangre? Claro, en la circulación sistémica. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué parte de la circulación sistémica? Y vamos a ver que es 84%. Bueno, entonces en realidad 13% están en las arterias, 7% están en la microcirculación y 64% están en las venas. O sea, ¿dónde hay más sangre en todo el sistema vascular? En las venas de la circulación sistémica sería la respuesta. ¿Dónde hay más sangre en todo el aparato cardiovascular? En las venas de la circulación sistémica. ¿Ok? Bueno, eso tiene toda una explicación. El por qué, el por qué es lo siguiente, y es importante que anoten. El por qué es porque las venas, las venas tienen más superficie que las arterias. Tienen más superficie, más territorio, ¿ok? Más territorio, más terreno. Por otra parte, las venas
son más distensibles, ¿ok? Son más distensibles, son más fáciles de poder entonces acomodarse a volúmenes. Eso le conocemos como capacitancia. Consigue albergar más volumen por cada milímetro de mercurio de presión. Más ml por cada milímetro de mercurio de presión. Bien, esa es la capacitancia y es debido a la distensibilidad. ¿Ok? Entonces, las venas tienen más sangre, ¿ok? Porque tienen más superficie, uno, más distensibilidad, dos, y más capacitancia, tres. Tres motivos, ¿ok? Entonces, superficie, distensibilidad y capacitancia, comparado con las arterias. Bueno, por otra parte, el para qué, el para qué de esto es para que las venas actúen como depósito de sangre. ¿Sí? La función de las venas es actuar como depósito de sangre. ¿Sí? Entonces, imagínense, vamos a hacer actividad física, vamos a hacer ejercicio. Mis músculos van a comenzar a trabajar. Mis músculos van a requerir de más nutrientes, más oxígeno, más sangre. ¿Ok? Necesito que el corazón bombee más. Y bueno, el corazón bombea lo que recibe. Entonces, si conseguimos hacer lo siguiente, apretar las venas, ¿ok? Va a ser como exprimir las venas, como exprimir la naranja, para sacarle el jugo. Entonces, si apretamos las venas, vamos a conseguir que la sangre venosa consiga avanzar hacia el corazón, ¿ok? Y que el corazón reciba más sangre. Y si el corazón recibe más sangre, ¿ok? El corazón bombea más sangre, ¿ok? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Y bueno, con el segundo corazón, como por ejemplo los músculos del miembro inferior. Entonces, cuando comienzo a caminar, ¿ok? Comienzo a correr y trabajan estos músculos, apretan las venas. Pero no solamente eso, también entra el sistema nervioso, ¿ok? No se olviden que en la pared vascular nosotros podemos encontrar nervios. ¿Se recuerdan que les cité los nervios? Aquí, al vasa nervorum. Bueno, y les dije que era el sistema nervioso autónomo. Pero, ¿cuál sistema nervioso autónomo? ¿Simpático o parasimpático? A ver si se recuerdan bien. ¿Cuál sistema nervioso era? ¿Simpático o parasimpático? Muy bien, Joel, simpático. Entonces, ¿qué sucede? El simpático va a favorecer a la vasoconstricción en las venas. El simpático hace vasoconstricción también aquí en las venas. Entonces, esto es como exprimirle a esa vena para que la sangre tenga que avanzar. Entonces, la vasoconstricción que se da gracias al simpático favorece al retorno venoso. Retorno venoso. Y si el corazón recibe más sangre, el corazón bombea más sangre. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces, estoy citando la función fisiológica de las venas. Las venas actúan como depósito de sangre, ¿sí? Yo quiero que piensen conmigo ahora lo siguiente, a ver, con lo que acabamos de mencionar. Fíjense que el sistema nervioso simpático, les cuento, el sistema nervioso simpático viene de la médula espinal, viene de la médula espinal, desde T1 a L2. Imagínense que hay una lesión de la médula espinal y compromete el simpático, ¿ok? Si se compromete el simpático, entonces se va a comprometer el retorno venoso. Pero, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Eso es lo que yo quiero saber. Si se lesiona el simpático, se lesiona la médula, lesión de médula ósea, lesión del simpático, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? ¿Va a aumentar o va a disminuir el retorno venoso? ¿Qué va a pasar si ahora ya no está el simpático? Y va a disminuir, muy bien, va a disminuir el retorno venoso. Entonces yo les pregunto, ¿el corazón va a recibir más o menos sangre? Menos sangre. Pero el corazón ahora recibiendo menos sangre va a bombear más o menos sangre. Va a bombear menos sangre. Y si el corazón bombea menos sangre, menos el gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser la presión? ¿Cómo va a quedar la presión arterial? ¿Qué va a querer pasar con la presión arterial? ¿Va a aumentar la presión arterial o va a querer disminuir la presión arterial? ¿Qué va a querer suceder con la presión arterial?
Se lesiona la médula espinal, se comprometió el simpático, se afecta el retorno venoso, se reduce el retorno venoso, el corazón recibe menos sangre. Si el corazón recibe menos sangre, el corazón bombea menos sangre. ¿Cómo va a estar la presión? Es la pregunta. La presión va a estar baja, ¿ok? La presión va a querer estar baja. ¿Me están siguiendo? Presión baja. Eso va a pasar. Y eso sucede en los traumatismos medulares, ¿está? Cuando hay traumatismo medular, entonces en niveles torácicos especialmente, se compromete el simpático, se compromete el retorno venoso, se compromete el bombeo del corazón y bueno, y la presión quiere bajar. ¿Está bien? Quiere disminuir. Bueno, en fin. Aquí estamos viendo una tabla donde se muestra toda la superficie transversal o el área o superficie transversal, es lo mismo, de cada tramo vascular. Y bueno, fíjense la aorta. La aorta tiene 2,5 centímetros cuadrados. Y fíjense todos los capilares juntos. No digo un capilar, estoy diciendo todos los capilares juntos. Suman 2.500 metros cuadrados. Las venas, si sumo las venas me da aquí, ¿cuánto sería? 200. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a sumar acá el lado arterial. Lado arterial, voy a sumar acá, es 22,5. El lado venoso, ¿cuánto da? Lado venoso da 250 más 80 más 8 me da 338. Bueno, y me voy a quedar acá con la microcirculación. Microcirculación es 2.540. ¿Ok? Bueno, yo les pregunto, ¿quién tiene más, quién tiene más superficie? ¿Quién tiene más territorio, más terreno? La microcirculación es la respuesta. La microcirculación es lo que tiene más territorio. Y ese territorio que estamos viendo es suficiente para albergar fácilmente los 5 litros de sangre o más incluso, ¿ok? O más. Pero nosotros habíamos visto recientemente que en la microcirculación solo está el 7%. En los capilares solo 7%. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en los capilares que tienen tanta superficie, tanto territorio, es el lugar donde hay menos sangre? ¿Ok? Porque si somos todos los capilares, como les dije, acá y sumado con la arteriola, es 2.540. Eso es fácilmente, ahí entra fácilmente los 5 litros. Y bueno, y la respuesta es porque el flujo de sangre es intermitente. A veces ten, a veces no ten. ¿Cómo así? Y le había dicho yo que eso va a depender de la necesidad metabólica de cada órgano, cada tejido. Yo, músculo esquelético, yo, intestino, que estoy en reposo, tengo mucho oxígeno, vasoconstrictor en las metaarteriolas. Y mi flujo de sangre es bajo. ¿Me están siguiendo? Entonces la respuesta es porque el flujo sanguíneo en los capilares es intermitente. A veces ten, a veces no ten. ¿Ok? Bueno, entonces ellos tienen todo el territorio para albergar toda la sangre, pero hay unos esfínteres y que hace que el flujo sea intermitente. Y el flujo intermitente es en base a la necesidad metabólica de cada órgano o tejido. Bien, entonces, bueno, ahora comparando las arterias con las venas. Vamos a comparar estos dos. ¿Quién tiene más superficie? ¿Arteria o venas? Y, claro, las venas. ¿Ok? Y vamos a comparar estos dos porque en las arterias y en las venas el flujo es continuo. El flujo es continuo. ¿Ok? Hay flujo de sangre durante la sístole, durante la diástole, hay flujo de sangre. Es continuo. Bien, pero vamos a comparar la superficie. ¿Quién tiene más superficie? Claro, las venas. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho, un motivo del por qué las venas tienen más sangre es porque tienen más superficie, ¿ok? Tienen más territorio comparado con las arterias, ¿ok? El flujo es continuo, ¿ok? Y bueno, son más distensibles, tienen más capacitancia. Todo eso explica por qué las venas tienen más sangre. Bueno, por otra parte, hay que hacer lo siguiente.
La relación entre velocidad de flujo, flujo y superficie. Bueno, cuando decimos nosotros flujo, ¿a qué nos referimos realmente? Nos referimos al gasto cardíaco. ¿Alguien se recuerda cuánto vale normalmente el gasto cardíaco? Débito cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros por minuto. ¿Lembra? 5 litros por minuto. A ver, ¿dónde vino este valor? Pregunta, ¿cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? ¿Quiénes determinan el gasto cardíaco? Interesante. Frecuencia cardíaca, veces volumen sistólico. Volumen sistólico tenía otros nombres, que se llama volumen latido, o que también se llama volumen eyectado, o volumen de eyección. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, ¿cuánto era en la frecuencia cardíaca promedio? 72 latidos por minuto. ¿Cuánto es el volumen sistólico? ¿Cuánto es el volumen que se expulsa por cada ventrículo en cada latido en el ciclo cardíaco? ¿Recuerdan? 70 ml. 70 ml es lo que se expulsa. Y bueno, 70 veces 72 y me da aproximadamente un valor de unos 5.000. 5.000, 5.000 ml por minuto. Por minuto. Que redondeando sería esto. Ahí está. ¿Qué tienen que rescatar? Determinantes del gasto cardíaco. ¿Qué determina, cómo está determinado el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca, volumen sistólico. ¿Ok? Y que el valor promedio es de 5 litros por minuto. Entonces, ese es el flujo. Ese es el flujo. Y déjenme decirles que el flujo se tiene que mantener constante. ¿Ok? Ejemplo, cuando estamos en reposo, cuando estamos en reposo, bueno, ¿cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? El ventrículo izquierdo. Y es 5 litros por minuto. Ahí está. Entonces, 5 litros por minuto tiene que pasar por la aorta, 5 litros por minuto tiene que pasar por los capilares, 5 litros por minuto tiene que pasar por las venas y 5 litros por minuto tiene que llegar otra vez al corazón. ¿Ok? El flujo tiene que buscar mantenerse constante. ¿Ok? Entonces, si el corazón expulsa 5 litros, 5 litros tiene que pasar por minuto, también entonces en cada tramo vascular. ¿Ok? Pero ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue eso? Y eso se consigue entonces jugando con estos dos factores, jugando con la velocidad y jugando con la velocidad y con la superficie. ¿Ok? Porque a mayor velocidad, o sea, a mayor superficie, a mayor área, a mayor área, menor es la velocidad. ¿Ok? O contrario, a menor área, mayor va a tener que ser la velocidad para conseguir mantener ese flujo constante. ¿Ok? Entonces, a ver, área y velocidad son inversamente proporcional. ¿Sí? Por ejemplo, los capilares, la microcirculación, dijimos que son los que tienen más área, dijimos que tienen 2.540. Entonces, ¿cómo es la velocidad de flujo de sangre en la microcirculación? Más baja, mucho más baja. ¿Ok? Comparado, por ejemplo, con la aorta. La aorta, ¿cómo dijimos que es su superficie? Y es muy baja. ¿Ok? Las arterias, está la aorta, es baja la superficie. ¿Ok? Tiene menos superficie que todos los capilares juntos. Entonces, ¿cómo va a ser la velocidad en la aorta? Y va a ser más alta. ¿Se entiende? Bueno, entonces, eso es importante manejar. La relación que hay entre velocidad, flujo y área. La velocidad y flujo son directamente proporcional. Directamente proporcional. Mientras que velocidad y área son inversamente proporcional. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a lo siguiente.
principios básicos que rigen la circulación. Tres leyes, son como tres leyes. Tres leyes o tres principios básicos que rigen todo el sistema circulatorio. El primero, ya sabemos. El primero es lo que dice lo siguiente, que el flujo de sangre y su velocidad está regulado en base a la necesidad de cada órgano y cada tejido. Porque un órgano como intestino o un músculo, cuando está en reposo y tiene mucho oxígeno, oxígeno vasoconstrictor. Entonces, menos flujo de sangre para él. ¿Me están siguiendo? Pero cuando el órgano, intestino o músculo tiene que trabajar, consumen el oxígeno, el vasoconstrictor, se produce el CO2, vasodilatador, y hay vasodilatación, hay apertura de las metaarteriolas y hay flujo de sangre, aumenta el flujo de sangre para el órgano. ¿Ok? Bueno, esa es la primera ley, primer principio, eso es lo más importante. ¿Ok? Más que la, más que simpático y parasimpático. Esto es lo más importante, la necesidad de cada órgano. Es lo más importante para controlar el flujo sanguíneo local. ¿Ok? Bueno, segundo, segundo es el siguiente, que el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Sencillo, parece complicado, pero no es tan difícil. ¿Ok? Que el corazón va a bombear todo lo que recibe. Si el corazón recibe 5 litros de sangre de los órganos en un minuto, ¿tá? Viene el sangre de los órganos y los tejidos, 5 litros por minuto, el corazón bombea 5 litros por minuto. ¿Ok? O sea, a eso se refiere. El corazón va a bombear lo que él recibe. ¿Está? Si recibe más, bombea más. Si recibe menos, recibe menos. Bombea menos. ¿Ok? Bueno, y este tercero, este es el más complicado. La tercera ley. Porque dice que la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Así parece complicado. Parece complicado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, explicar de la siguiente forma, haciendo una analogía. Ya me conocen. Siempre voy buscando algunas comparativas para que, bueno, se pueda abrir la mente y hacer más sentido. Puede ser que funcione para algunos, puede ser que no, pero en la mi cabeza está cierto. ¿Está? Bueno, entonces, eh, imagínense, imagínense que en la casa de ustedes, ¿sí? Tienen una caja de agua, una caja de agua o un tanque, un reservorio de agua, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahora mismo a tomar baño, vamos a encender vamos a encender la ducha, enciende la ducha o chuveiro, cae el agua, ¿sí? Pero al mismo tiempo va a pasar lo siguiente. Al mismo tiempo van a abrir la canilla, la tornera en la cocina, abren la canilla y la tornera en la lavandería, abren la tornera o la canilla en el jardín, ¿ok? Y bueno, yo les pregunto, ¿qué va a pasar con la presión con la que sale el agua en el chuveiro, en la ducha? ¿Qué va a querer pasar con la presión? Y va a bajar, ¿verdad? Me están siguiendo, porque todas las torneras ahora están abiertas, entonces la presión va a querer bajar. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces apliquen eso en nuestro mismo cuerpo, ¿ok? ¿Cuánto es la presión arterial? La presión arterial sistémica, 120 por 80. 120 la sistólica, 80 la diastólica, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿y qué va a querer pasar con mi presión arterial cuando mis órganos están pidiendo sangre? Cuando se abre la tornera para mis órganos. Imagínense, están comieron bastante, comieron muchísimo. Ahora el intestino va a tener que trabajar. El intestino va a tener que trabajar, o todo el aparato digestivo va a trabajar. ¿Ok? Comienzan a consumir el oxígeno, comienzan a producir el CO2, vasodilatador, ¿ok? Y aumenta el flujo de sangre, ¿ok? ¿Qué va a querer pasar con mi presión arterial? Si aplicamos el mismo principio que la caixa de agua o el tanque en nuestra casa, ¿qué va a querer pasar con mi presión? Y va a querer bajar. Me están diciendo, va a querer bajar.
Y eso me va a querer generar una disminución del flujo de sangre en otros lugares, ¿verdad? Por eso, entonces, me va a dar un poco de sueño, ¿sí? Después de comer, como que quiero dormir, parece que mi presión está bajando. ¿Me siguen hasta ahí? Se llama efecto postprandial, efecto después de comer, ¿ok? ¿Sí? Entonces, hay una tendencia de que la presión quiera bajar. Pero, ¿saben qué? Tenemos mecanismos, entonces, que van a evitar que la presión baje. Por más que tus órganos están pidiendo sangre, sangre, allá todo el aparato digestivo pide sangre, 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 entonces va a haber que van a, sistemas que van a regular la presión arterial independientemente a que eso esté ocurriendo, ¿sí? Deja que el intestino, deja que el estómago reciban su sangre, ¿ok? Y nosotros por acá vamos a utilizar entonces otros mecanismos para mantener la presión en 120/80, ¿ok? Y bueno, ¿y cuál es ese sistema? Y ahí está, sistema nervioso autónomo, ¿ok? Sistema nervioso autónomo, está el simpático, ¿ok? Que es un mecanismo de control de la presión arterial a corto plazo, porque cuando te quiere bajar la presión, el que se activa de inmediato para levantar otra vez es el simpático, ¿ok? Y tenemos un sistema de control a mediano y largo plazo que tiene que ser lo siguiente, tiene que bajarte la presión, quiere bajar la presión, pero por varios días, semanas o meses incluso, y donde este sistema ahí se activa, ¿ok? Que es un sistema hormonal de mediano y largo plazo. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es un sistema hormonal, renina, angiotensina, aldosterona, que vamos a conocer ya en breve, ¿vale? Bueno, pero ¿qué es lo más rápido que tengo para regular la presión? Sistema nervioso. No se olviden, lo más rápido que hay es el sistema nervioso. Imagínense entonces, a ver, imagínense que están deitados, están acostados en la cama, ok, mucho tiempo están acostados, y repentinamente, bueno, suena la alarma, el despertador, y ustedes saltan de la cama, pulan, ok. Bueno, cuando están deitados, cuando están acostados en la cama, todos están a la altura del corazón, ninguém fica encima, nadie queda arriba del corazón. Entonces al corazón le está fácil bombear la sangre, está porque todos están en la altura del corazón, ¿ok? Pero cuando saltamos de la cama, ¿ok? Repentinamente, ¿qué va a pasar? La cabeza, el cerebro, queda por ahora por arriba del corazón. Entonces, ¿qué va a pasar momentáneamente? Y bueno, momentáneamente es como si fuera que me voy a quedar tonto, ¿ok? Va a haber una tontura, es como si fuera que me va a querer, me voy a apagar, me voy a desmayar, ¿sí? Porque entonces hubo un cambio súbito de posición y bueno, entonces el flujo va a querer disminuir, la presión va a querer disminuir aquí a nivel superior. Pero para que eso no ocurra, para que no te apagues, no te desmayes, ¿ok? Inmediatamente se activa el sistema nervioso simpático, ¿ok? Para hacer que tu corazón comience a trabajar con más fuerza y más rápido. Y sentimos como el corazón comienza a acelerar. Comienza a acelerar el corazón, ¿ok? Y me voy despertando entonces bien, otra vez, ¿ok? Bueno, entonces ahí estoy poniendo nada más como ejemplo cómo es que el sistema nervioso es lo más rápido que tenemos para ajustar la presión cuando es necesario, ¿ok? Bueno, en fin, entonces a eso es lo que nos referimos, que nosotros no somos como la caixa de agua en la casa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos sistemas que hacen que, por más que todos estén pidiendo sangre, 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 riñón, intestino, hígado, estómago, y bueno, hay sistemas que van a hacer que la presión, independientemente de eso, se mantenga estable, ¿ok? Ahí entra el sistema nervioso, entonces, sobre todo. Y un sistema de mediano y largo plazo, que es un sistema hormonal, sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? Bueno, acá está lo mismo que ya explicamos, lo mismo que ya hablamos, los mismos asuntos, entonces, ya solamente queda desglosado. Y bueno, y vamos a lo más importante de todo. Acá, la relación que hay entre presión, flujo y resistencia. ¿Ok? Bueno, esto viene esto viene de la ley de Ohm, ¿sí? Ley de Ohm. Vamos a buscar acá un ratito acá.
Quiero buscar esa imagen. Voy a dibujar acá. O vamos a mostrar acá. Ley de Ohm aplicada para fluidos. Si pasa que la ley de Ohm es en realidad para la parte eléctrica, ¿sí? Pero podemos utilizar esa ley de Ohm de la parte eléctrica, pero aplicando en fluidos. ¿Está? Bueno, acá voy a mostrar. Voy a compartir con usted mi pantalla. Mi pantalla. En internet busqué. Esta. Ahí está. Ley de Ohm. Si buscan acá van a encontrar varios dibujos de esto. Ley de Ohm. Ahí está. Seguramente se recordarán del colegio, ¿verdad? El colegio, física, ¿eh? Bueno, entonces acá estamos viendo la resistencia, acá estamos viendo la tensión y acá estamos viendo la corriente, ¿verdad? Bueno, entonces eso estamos viendo, ¿sí? Entonces, una relación que hay entre ellos tres, ¿vale? Entonces, usando como ese mismo principio, pero en fluidos, ley de Ohm aplicado entonces en fluidos, tenemos esta fórmula acá. La ley de Ohm aplicada para fluidos. Está, escriban ahí, ley de Ohm aplicada para fluidos. Tenemos que el flujo, el flujo de sangre, el flujo de sangre, llámele gasto cardíaco, ¿sí? Si quieren, gasto cardíaco, es igual a la variación de la presión sobre resistencia. ¿Ok? Ahí está. Entonces, flujo es igual a presión sobre resistencia. ¿Ok? Pero bueno, lo que realmente me interesa es despejar esta fórmula. Vamos a despejar de esta fórmula. ¿Ok? Vamos a hacer que quede solamente aquí la presión. Presión. Entonces, presión es igual a flujo, flujo, que ya fica en ese lado mismo. ¿Ok? Y la resistencia, allí va a pasar para otro lado. Resistencia está dividiendo por aquí, entonces va a pasar al otro lado multiplicando. Señores, y ahí viene lo más importante. A ver, acá. Fíjense, tenemos aquí y anoten, determinantes de la presión arterial. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? Lo que determina la presión arterial son el flujo veces la resistencia. ¿Ok? O sea, flujo y resistencia. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que la presión es directamente proporcional a ello. Significa que si aumenta el flujo, aumenta la presión. O que si aumenta la resistencia, aumenta la presión. ¿Ok? O mejor todavía, si aumenta la resistencia y aumenta el flujo, más va a aumentar la presión. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. A ver, eh, para después explicar en la parte cardiovascular. Vamos primero a pensar en una tornera. Imagínense una canilla que tienen abierta la canilla a tornera. Vamos a abrir solamente un 50%. Abran la canilla 50%. Y tenemos una manguera. No sé cómo se dice manguera en portugués. Mangueira. ¿Mangueira? Sí, creo que sí. Manguera. Tienen entonces la manguera en la mano, la tornera abierta a 50%. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué va a pasar con la presión de agua que va saliendo por la manguera si yo abro toda la tornera ahora? Abro la tornera, aumento el flujo, voy a aumentar la tornera 100%. ¿Qué va a pasar con la presión? Y va a aumentar la presión categóricamente. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a apretar el orificio de salida, ¿ok? De la manguera. Vamos a apretar, vamos a generar un aumento de la resistencia. Vamos a generar un aumento de la resistencia. ¿Y qué va a pasar con la presión con la que sale el agua? Y más va a aumentar. ¿Me están siguiendo? Y esa es la ley de Ohm aplicada para fluidos. ¿Ok? La relación que hay entre estos tres.
¿Ok? Y bueno, entonces, esto siempre se pregunta en un examen de fisiología. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? La respuesta es flujo veces resistencia. Y que estos dos son directamente proporcional a la presión. ¿Ok? Y se pregunta en fármaco también. Si quieren entender fármacos antihipertensivos, primero tienen que entender esto. ¿Ok? No se van a salvar. Bueno, la cosa es que cada uno de estos tiene otra vez sus determinantes. Entonces, en el caso de flujo, flujo dijimos que es gasto cardíaco. No, directamente, Franciele, directamente, porque si aumenta flujo, aumenta presión. ¿Está bien? Si aumenta resistencia, aumenta presión. Discúlpeme si dije otra cosa, pero son directamente proporcional, ¿vale? Bueno, flujo dijimos que es gasto cardíaco. Y gasto cardíaco es frecuencia cardíaca veces volumen sistólico. ¿Se recuerdan? No se olviden. Por otra parte, por otra parte, ¿y la resistencia? La resistencia, según la ley de Poiseuille, acá está, ley de Poiseuille. Entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia es, la resistencia es, voy a anotar acá, porque después voy a trocar de página. La resistencia es igual a una constante que vale 8, un número fijo, constante que vale 8, veces la viscosidad, viscosidad del líquido, viscosidad, veces la longitud del trayecto por donde circula ese líquido, la longitud sobre pi 3,14 por radio elevado a la cuarta potencia. Radio, ¿sí? Radio elevado a la cuarta potencia. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver nosotros acá? A ver, con relación al gasto cardíaco, vemos que él es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Significa que si aumenta frecuencia cardíaca o aumenta volumen sistólico, va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Ok? Bueno, por otra parte, en la resistencia vemos lo siguiente, que la viscosidad y la longitud son directamente proporcional a la resistencia. Si aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia. Si aumenta la longitud, aumenta la resistencia. ¿Ok? Bueno, y con relación al radio, vemos que el radio, radio significa mitad, está la mitad del diámetro. Imagínense, este es un vaso sanguíneo, este es un vaso sanguíneo, y este es el diámetro, esto es el diámetro, ¿vale? Diámetro. ¿Y el radio qué sería? Radio sería a mitad de él, ¿ok? A mitad de él. Muy bien, radio. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? A mayor radio, menor va a ser la resistencia, ¿ok? O lo contrario, a menor radio, como vasoconstricción, disminuye diámetro, disminuye radio, mayor va a ser la resistencia, ¿ok? Y bueno, a ver, vamos a tratar de combinar todo esto. ¿Dónde vamos a usar todo esto? No vamos a usar nunca en el hospital, nunca, en ninguna parte de mi conocimiento médico. Bueno, ahí me escucho yo mismo hablando en el pasado, ¿ok? Entonces, vamos a lo siguiente. Imagínense que tienen un paciente que tiene hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, mucho lípido en la sangre. ¿O saben qué? Una hiperglicemia, ¿sí? Imagínense, paciente que tiene mucho colesterol, mucho triglicéridos, mucho azúcar en la sangre. Yo les pregunto, ¿cómo va a estar la viscosidad de la sangre de esa persona? ¿Cómo va a estar la viscosidad? ¿Mayor, más viscoso o menos viscoso? ¿Ok?
El 4 es elevado a la cuarta potencia, Jessica. Radio elevado a la cuarta potencia. La fórmula es así, la fórmula. ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a pasar con la viscosidad? ¿A qué es el radio? Voy a repetir otra vez. El radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Imagina aquí un vaso sanguíneo. A gente tem aquí o diámetro. Este aquí es el diámetro. Diámetro, ¿sí? Radio, ¿qué sería? No sé cómo se dice en portugués, no sé si es diferente. Radio sería a mitad dele, ¿ok? Do centro para a periferia, ¿tá bom? Rayo. Ah, ok, bueno, disculpe. Rayo, radio, ¿tá bom? Bueno, entonces, imagínense la cuestión del paciente que les dije, que tiene hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ¿ok? Tiene una diabetes mellitus y además hiperlipidemia. La viscosidad va a estar alta. Y si la viscosidad está alta, ¿cómo va a estar la resistencia? Alta. Y si la resistencia está alta, ¿cómo va a querer estar la presión del paciente? Alta. ¿Me están siguiendo? Y la presión va a estar alta. Por eso es que los pacientes que tienen diabetes suelen tener hipertensión o van juntos. Y diabetes es diabético e hipertenso. O sea, casi siempre están juntos. ¿Ok? O por eso justamente la trigliceridemia, hipercolesterolemia, la hiperlipidemia, son factores de riesgo para la hipertensión. ¿Ok? Porque aumentan la viscosidad, hace que la sangre sea más pesada. ¿Ok? Más difícil de poder mover. ¿Vale? Por otra parte, si analizamos con relación a la longitud, a ver, ¿cuál sistema vascular, la gran circulación sistémica o la pequeña circulación pulmonar, quién tiene más longitud? La gran circulación, la circulación mayor, tiene más longitud. Entonces, eso hace que haya más resistencia y por eso hay más presión. La circulación sistémica tiene más presión. La presión de la arteria aorta es 120 por 80. ¿Y cuánto es en la circulación pulmonar, en el tronco pulmonar, la presión? Y es 25 por 8, más bajo. ¿Me están siguiendo? Y es por la cuestión de la longitud. Por eso es que ventrículo izquierdo tiene que trabajar con más fuerza, ventrículo derecho con menos fuerza. ¿Ok? Bueno, en fin. Por otra parte, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos con la función del simpático. ¿Qué hace el simpático? Sistema nervioso simpático. El simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Primero quiero que me digan a nivel aquí, del radio, ¿sí? ¿Qué hace el simpático? El simpático hace vasoconstricción. Vasoconstricción. Si él hace vasoconstricción, significa que reduce el radio. Si reduce el radio, decimos que el simpático aumenta la resistencia. ¿Ok? Y además, el simpático a nivel del corazón hace que aumente la fuerza de contracción, aumente el volumen sistólico y después aumente la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Porque aumenta la velocidad de conducción. Y si él aumenta esto, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aquí, aumentando el gasto cardíaco, aumentando la resistencia, aumenta la presión. Acá está la fisiología, entonces, de por qué el simpático eleva la presión arterial. Porque la hace vasoconstricción, aumenta la resistencia, aumenta la fuerza de contracción, fuerza de bombeo del corazón, aumenta el volumen sistólico, aumenta la velocidad de conducción y la autoexcitación, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, y con este aumento del gasto cardíaco y aumento de la resistencia, aumenta la presión. Conclusión. ¿Están siguiendo? Bueno, bueno. Entonces, ahí está. Pregunta de examen. Siempre va a ser esto. Determinantes de la presión arterial. Siempre se le va a preguntar. ¿Ok? Determinante de la presión arterial. Y es flujo y resistencia. ¿Está bien? Bueno. La unidad de medida
Flujo se mide en ml por minuto o litro por minuto, gasto cardíaco, ¿está? O mililitro por segundo, pero preferentemente usamos litros por minuto, ¿verdad? Sí, la unidad de medida que usamos. Acá para, o ml por minuto, ¿verdad? Ya para la presión arterial usamos milímetro de mercurio y para la resistencia vascular, entonces es milímetro de mercurio sobre ml por minuto. Claro, esto viene de la fórmula nada más, despejada. Presión sobre resistencia. Si ustedes quieren resistencia, va a ser la siguiente fórmula. Resistencia va a quedar igual a presión sobre flujo. Por eso entonces milímetro de mercurio, que viene de la presión, sobre flujo, que es ml por minuto. ¿Ok? Bueno, la unidad de medida nada más. Bueno, ahora vamos a esto, ya para ir concluyendo. Fíjense, ¿cuánto es el gasto cardíaco de ventrículo izquierdo? El gasto cardíaco de ventrículo izquierdo es 5 litros por minuto. Lo que bombea el ventrículo izquierdo es 5 litros en un minuto. Y la pregunta es, ¿cuánto es el gasto cardíaco en el ventrículo derecho? Y también es 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Es lo mismo. O sea, el gasto cardíaco del ventrículo derecho es 100% el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. ¿Se entiende? Son el mismo valor. La pregunta es cómo y por qué. Y bueno, aquí está la explicación. Entonces, porque en la circulación sistémica, entonces sí, hay más presión, ¿ok? Y hay más resistencia, ¿ok? Y en el caso de la circulación pulmonar, hay menos presión y hay menos resistencia. Entonces, eso hace que esto se consiga mantener igual. Vamos a suponer entonces que sea aquí. No sé, poniendo nada más un ejemplo. Poniendo un ejemplo, vamos a poner acá, vamos a poner, vamos a poner aquí, sería así, un número grande como 100 dividido 50 comparado con este, poniendo un ejemplo nada más de números, poniendo ejemplo de números nada más, poniendo valores ficticios. Acá puedo colocar 10 dividido 5, ¿ok? Acá hay más presión, hay más resistencia, acá hay menos presión, hay menos resistencia. Pero ¿cuánto sale? ¿Cuánto da esto? Esto me da 2, ¿ok? ¿Y esto cuánto me da? Me da también 2, ¿ok? O sea, así es como el flujo sanguíneo pulmonar se mantiene igual al flujo sanguíneo sistémico. El gasto cardíaco del ventrículo derecho es 100% igual al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y justamente es porque en la circulación sistémica hay más presión, más resistencia, y en la circulación pulmonar hay menos presión, menos resistencia. Y eso le permite equiparar, igualar. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasaría si el paciente tiene una alta viscosidad de la sangre por una policitemia? ¿Qué significa policitemia? Policitemia significa que hay mucho citocélula, emia sangre, muchas células de la sangre. Por ejemplo, muchos glóbulos rojos, exageradamente muchos glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, fíjense que lo normal es tener un hematocrito de entre 44, 45 para sexo masculino, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el hematocrito es mucho más alto? Vamos a suponer que sea 70%, como ocurre, por ejemplo, en una policitemia, ¿sí? Policitemia es una enfermedad donde se produce, donde hay una médula ósea muy hiperactiva. Se quiere comparar como un cáncer, pero no un cáncer en realidad, es como un cáncer de la médula, bueno, donde en realidad se refiere más bien que se produce de manera exagerada células de la sangre, muchos glóbulos rojos. Entonces, ¿qué va a pasar con la viscosidad?
Y bueno, y la viscosidad va a aumentar. La viscosidad va a aumentar, aumenta la viscosidad, con esto aumenta la resistencia, y si aumenta la resistencia, ¿qué dijimos que puede pasar con la presión? Y bueno, si aumenta la resistencia, va a querer aumentar la presión, ¿ok? Porque esta era la fórmula, esta era la fórmula. Si aumenta resistencia, aumenta presión. Entonces, los pacientes van a estar predispuestos a un aumento de la presión arterial, ¿ok? Bueno, entonces eso pasa si se aumenta, o sea, se altera la viscosidad, ¿sí? Y un término para encerrar, conductancia. ¿Qué es conductancia? La conductancia es la capacidad de poder conducir, ¿ok? Conducir, en este caso, la sangre, ¿ok? A través del sistema vascular. La conductancia es inverso a la resistencia, ¿sí? Entonces, cuanto menos resistencia haya, más fácil va a ser de poder conducir, ¿ok? O cuanto más resistencia hay, más difícil va a ser poder conducir, ¿ok? Porque la conductancia es igual a la inversa de la resistencia, 1 sobre resistencia, ¿no? O podemos decir de otra forma, porque resistencia es presión sobre flujo, ¿verdad? Sí, acá la fórmula, habíamos dicho flujo igual a presión sobre resistencia. Si nosotros despejamos la fórmula, ficaría así, ahí, así ficaría. ¿Y esto qué sería? Sería entonces lo siguiente, a ver, 1 sobre presión sobre flujo, ¿verdad? Pero acá hay un 1 no pintado. Entonces, medio con medio, extremo con extremo, quedaría lo siguiente. Quedaría F por 1, da F, y P por 1 me da P. Ahí está. Entonces, la otra fórmula de conductancia es flujo sobre presión. ¿Sí? Bueno, lo que le estoy diciendo entonces en otras palabras es que la conductancia es lo contrario a la resistencia. ¿Sí? Es lo contrario. Fíjense, resistencia es presión sobre flujo, conductancia es flujo sobre presión. ¿Sí? Y bueno,